la Biblia es la palabra inspirada por Dios, es una revelación de parte de Dios al hombre y es nuestra única regla de fe y conducta superior a la razón y a la conciencia. Entonces, es muy relevante estudiar las Escrituras. Amén. Y por eso vamos a meditar en la palabra de Dios en este tiempo. Les pido que se pongan en pie por reverencia a la palabra de Dios y vamos a meditar. Amén. Oh Dios eterno, Padre Santo, la exposición de tu palabra alumbra, Señor, hace entender a los simples y alineamos, Señor, en este momento nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu a tu voluntad, Señor, que sea tu palabra enseñándonos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Dios. Amén. ¿Puede usted sentarse? Quiero compartirle una exposición que puede titularse La Biblia y la ciencia o la ciencia y la Biblia. Y es que muchos han pensado que existe una dicotomía, una separación entre la Biblia y la ciencia o entre la fe y la razón. Y no es así. El problema ocurre cuando se va a uno de los extremos. Por ejemplo, hay una corriente en el ateísmo. Los ateísmos niegan la existencia de Dios porque ellos quieren medir todo en términos de cuerpos físicos, cuerpos químicos, y ahora con el avance de la ciencia creen que ya no es necesario creer en la Biblia. Entonces, hay una corriente dentro del ateísmo que se denomina naturalismo. ¿Sí? Entonces, el naturalismo rechaza toda explicación sobrenatural de la realidad. Y dentro de esa corriente hay una más que se llama el materialismo, que dice que todo lo que es real solamente se puede percibir a través de los sentidos, a través de lo que vemos, tocamos, sentimos. Y entonces para estos pensadores de esta corriente, los pensamientos y las sensaciones no es más que materia en movimiento, ¿sí? Entonces ellos se enfocan únicamente en el mundo físico, pero no aceptan que hay un mundo espiritual y que muchas veces pues es más real que lo que alcanzamos a ver o tocar. Y vemos que ese es el problema. Alguno hace tiempo, bueno, hay una anécdota de un joven que iba viajando en un tren y se encontró con un anciano y él llevaba un voluminoso ejemplar de ciencias y el anciano iba también leyendo detenidamente un libro. Y mientras iban avanzando, después el joven se percató, este joven era universitario, y se percató de que el libro que llevaba el anciano era la Biblia. Y entonces el joven le dice, oiga, ¿a poco usted todavía cree en lo que dice ahí en la Biblia? Si es un libro lleno de cuentos, de fábulas. Y él dice, no es un libro de cuentos, es la palabra de Dios. Y el joven le dice, yo le recomiendo que usted debe de leer libros de ciencias, de historia universal, porque ahí usted aprendería que en la Revolución Francesa mostró que toda la ceguera, la miopía y las mentiras que dice la Biblia. Entonces el anciano le dijo, ¿y qué dicen? ¿Qué dicen todos los científicos sobre la Biblia? ¿Qué dicen? Dice, pues la verdad no me da tiempo ahorita, dice, de explicarle, dice, porque ya me voy a bajar, pero deme usted su dirección y yo le voy a enviar material científico, le dijo este joven. Y entonces el anciano sacó su tarjeta y en la tarjeta decía Doctor Luis Pasteur, director general del Instituto Nacional de Investigación de la Universidad Nacional de Francia.
Entonces el joven se quedó asombrado, sí, se quedó, dice, ¿cómo? Así. Entonces esto nos enseña, y él dijo algo muy importante, Luis Pasteur, que la ciencia un poco de ciencia, dijo, se aparta de Dios, pero la mucha ciencia, dice, nos acerca, nos aproxima a Dios. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Entonces, de hecho, en la Biblia encontramos que Dios mismo da las pistas, y Él lo ha mostrado a través de la revelación general, a través de la creación. Sí, dice en Romanos 1:12, usted puede leerlo ahí. Dice, porque podemos leerlo, acompáñenme en Romanos capítulo 1, versículos 12, perdón, Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces nuestro Dios, aunque es invisible, Él se ha manifestado a través de la creación. De hecho, el salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? Y desde el Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando hablamos de cielos nos referimos al tiempo y al espacio. Y cuando hablamos de la tierra nos referimos a la materia y a la energía. Entonces, Dios se ha revelado, ¿sí? Se ha revelado para que el hombre lo conozca. Aunque alguien no sepa de la Biblia, basado solamente en el argumento teleológico, así se le conoce, puede llegar a conocer a Dios. Este argumento teleológico se basa en el orden y el diseño que tiene el universo. ¿Sí? Por eso el universo es un cosmos, no es un caos. Está gobernado por leyes naturales, el universo. Las estrellas siguen su trayectoria. La Tierra gira sobre su propio eje, con el movimiento de rotación, a lo que se le conoce así. Y también tarda un año en girar alrededor del Sol, con lo que se le conoce como el movimiento de traslación. Y aún hay más evidencias. Tan solamente si nos estudiáramos sobre el agua, nos sorprenderíamos. Si usted supiera lo que hace el agua en nuestro organismo, el agua tiene un alto nivel de calor específico para que mantenga estable las reacciones químicas en el cuerpo, porque si no, con un poco de esfuerzo la sangre herviría. Y también el agua es un excelente disolvente que disuelve gases, disuelve ácidos y sales, y lleva también los nutrientes a todo el cuerpo del ser humano y también de los animales y de las plantas. Y en los océanos, cuando el agua alcanza su nivel de congelación, sirve para proteger a toda la vida submarina. Entonces, eso es una muestra de cómo a través de la naturaleza, como algunos han dicho, a través de la creación, podríamos decir como la otra Biblia, podría llegar el hombre a conocer a Dios. El conflicto surge cuando la ciencia invade algún terreno que es exclusivo de la teología, o la teología invade algún terreno que es de la ciencia. La ciencia tiene sus propios temas como la electricidad, el sonido o la gravitación. Y la teología estudia a Dios, el hombre, el pecado. Sí, pero hay algunos temas donde quieren coincidir como en los astros, sí, o en algún otro tema. Pero en la Biblia encontramos la revelación especial que nos permite conocer quién es Dios, ¿sí? Por eso acompáñenme a estudiar algunos atributos acerca de Dios. De hecho, nosotros los cristianos deberíamos de
ser también inquietos, curiosos y preguntar, ¿no? De ser los que tenemos más dudas. De hecho, también el rey Salomón, él decía que aunque tenía mucha sabiduría para juzgar, él también disertaba, dice, sobre los animales, que es el campo de la zoología. Disertaba sobre plantas, ¿sí? Que es el campo de la botánica. Y así sobre otras áreas como las aves, los peces, los reptiles, ¿sí? Entonces, el cristiano no, el creyente no se debe de cerrar solamente en el aspecto espiritual, porque es cuando nos dicen algunos, es que tú tienes una fe ciega, ¿sí? Entonces, no debería de ser así, sino tener fundamentos sólidos para demostrar que nuestra fe está fundada en razones, en verdades. Y eso nos hace mantener una fe en quién es Dios. Y para eso es que vamos a estudiar algunos atributos relacionados con Dios. Bueno, el primero es no se relaciona, porque Dios existe, Él es espíritu, Él existe desde antes de que estuviera la creación. Sí, entonces esto solamente le voy a hablar de dos. Estos atributos se le llaman no relacionados, porque son parte de la naturaleza interior de Dios. El primero de ellos lo encontramos en Juan 4:24. Ahí dice que Dios es espíritu. Sí, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, un espíritu, Dios es espíritu, pero tiene personalidad. ¿Sí? Piensa, siente, habla, pero no tiene un cuerpo como nosotros, y entonces no se limita por las condiciones naturales. Y también Dios es eterno. Eso lo encontramos en el Salmo 92. En el Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, aquí nos está hablando acerca de que Dios es eterno en relación con el tiempo, dentro de lo infinito de Dios. Nosotros, como humanos, para medir los días usamos las horas, el reloj, pero para medir los meses usamos el calendario. Sí, ahí podemos darnos cuenta de cuándo es el día de nuestro cumpleaños o algún evento importante que usted tenga. Pero el universo, aún el universo mismo, tuvo un inicio y va a tener un final. Pero Dios no, dice la Escritura que solamente Él es eterno. Acompáñenme lo que dice en Salmo 102. Salmo 102, 25 al 28. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Entonces, aquí vemos que Dios es inmutable. Él ha existido desde la eternidad, antes de la creación, ¿sí? Entonces, por eso decimos que Dios es eterno, ¿sí? Él no mide el tiempo como nosotros. Dios es eterno, pero también Dios es espíritu. Vamos a ver, esos son los atributos que se le llaman no relacionados. Pero ahora vamos a estudiar los atributos activos de Dios en relación con el universo. Vamos a ver que el primer atributo es que Dios es omnipotente. ¿Sí? Dice, ¿cómo lo distinguimos?
dice que su libertad y poder para hacer, se manifiesta para hacer todo lo consecuente con su naturaleza. ¿Sí? Su libertad y poder se manifiesta para hacer todo lo consecuente con su naturaleza. Leemos en Números 23, 19. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces aquí vemos que Balac quería a través de Balaam hacer que cambiara el decreto de Dios. Dios ya había establecido para bendecir a Israel, pero aquí querían forzarlo, o sea que Dios cambiara de opinión, pero Dios no puede mentir, ¿sí? Entonces Él, si ya lo ha dicho, Él lo va a cumplir. También la omnipotencia de Dios se manifiesta cuando vemos su control y soberanía sobre todo lo hecho o que puede ser hecho. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 7. Éxodo 7, versículo 15 y 16. Donde nos narra la primera plaga que envió Dios al pueblo egipcio. Dice: ve por la mañana a Faraón, y aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Entonces Dios estaba manifestando su poder sobre Faraón y toda la nación egipcia, porque ellos tenían varios ídolos o dioses. Dentro de ellos estaba el del río Nilo. Para ellos el Nilo era como un dios, ¿sí? Y lo adoraban. Entonces por eso Dios decretó un juicio a través de la plaga de sangre, ¿sí? Para mostrar que Dios, el único Dios vivo y verdadero, estaba por encima de ellos. Entonces ahí estaba mostrando su poder, pero vemos que Faraón estaba endurecido, ¿sí? Entonces Dios, de acuerdo a la ley espiritual que Él ha establecido también, dice que a los que se rebelan contra su voluntad, los endurece más en su corazón, porque Dios no viola el libre albedrío que tiene el hombre. Entonces, por cuanto el Faraón se estaba negando a escuchar el mandamiento de Dios, la orden de Dios, entonces por eso continuaron toda la siguiente sucesión de plagas. En esto vemos que Dios es omnipotente. Vamos a ver el otro atributo activo que dice: Dios es omnipresente. Esto lo encontramos en el Salmo 139. Salmo 139, versículos 7 y 8. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces, a cualquier lugar donde alguien quisiera esconderse de Dios, Dios lo puede ver, ¿sí? Estudiamos el caso de Jonás, que pensaba que se podía escapar de Dios, ¿sí? Dios lo había mandado a predicar a Nínive y él se fue para Tarsis. Pero vemos cómo Dios aún manifestó igual ahí su poder sobre la naturaleza para hacer que se cumpliera su
su propósito, su voluntad. Y Jonás finalmente tuvo que humillarse y rendirse ante la voluntad de Dios, porque él se dio cuenta que no se podía esconder, aunque dice la Biblia que hasta lo tragó un pez, pero ahí él oró, él clamó a Dios y Dios le respondió. Vemos también que Dios es omnisciente. Ahí mismo en este salmo, de los versículos 1 al 4, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. En este pasaje vemos la omnisciencia de Dios. Dios conoce todo lo creado. Si Él sabe hasta los nombres de todas las estrellas, la dice la Escritura que los llama por su nombre. Algunos han dicho que la infinidad de estrellas que hay es casi como los granos de la arena del mar. También Dios sabe cuántas especies de animal hay en lo profundo del océano, donde no han podido llegar con los sumergibles que ahora tienen, no han podido estudiar las zonas más profundas del mar y donde hay toda la variedad de especies, pero Dios sí sabe cuáles son y los llama por su nombre. Aún dice también la Escritura que Dios conoce cuántos cabellos tiene cada uno de nosotros. Pero lo más sorprendente es que Dios dice: conoce mis pensamientos, mis acciones y cuáles son las motivaciones que tengo detrás de esas acciones. Entonces es algo más sorprendente todavía. ¿Sí? Dios puede saber qué estoy pensando ahora y qué voy a hablar más adelante. ¿Sí? Eso es algo que nos debe de llenar de asombro. Amén. Entonces, esos tres son los atributos activos de Dios en relación con el universo. Y de ahí tenemos el atributo moral de Dios en relación con sus criaturas morales. Hay varios de ellos, como que Dios es justo, Dios es santo, pero vamos a hablar solamente de un atributo que lo encontramos en Juan 3:16, como dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios amó tanto al hombre al punto del sacrificio. Ese es el verdadero amor que Dios muestra. Pero también vamos a leer en Primera de Juan capítulo 4, de los versículos 7 al 10. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces Dios es amor, su naturaleza es amar. Él decidió amar al ser humano a pesar de que se le rebelaba. ¿Sí? Desde el primer momento cuando expulsó a Adán y Eva, del jardín, los estaba amando porque quería protegerlos. Y desde ahí puso en marcha el plan de redención, de tal manera que dice que ahora en estos tiempos, en el tiempo de la gracia, Dios envió a Jesús para que Él sea la propiciación por nuestros pecados. Es decir, que veamos a Dios como un padre, pero ya no airado, sino un padre lleno de amor.
lleno de misericordia, porque Él ya hizo justicia en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y por eso está restablecida la relación con Dios ahora y podemos conocerlo a Él. Amén, hermanos. Esto es lo que dice la Biblia en Juan capítulo 17. Juan 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre conocer a Dios y conocer de Dios. ¿Sí? En esta semana hablaba con un hombre y él me decía, es que aquí llegan algunos que me vienen a visitar, dice, y hablan tan bonito, dice, hablando de algunas sectas que hay, dice, hablan tan bonito. Y en eso, mientras yo les estaba explicando cómo conocer a Dios, llega otro hombre y se mete en la plática, dice, pero tú debes de conocer, dice también, qué dicen el libro del Mormón, qué dice los musulmanes, ¿sí? ¿Qué dicen los judíos? Estaba diciendo de conocer, dice, y entonces no debes de tomar partido por ninguna hasta que no conozcas de todo. Entonces yo le decía, que no, yo no le estaba hablando de religión, yo le estaba hablando de una relación personal con Dios, de conocer a Dios, no de saber, de tener mucho conocimiento. Y también él decía, es que yo si practico, dice, hago las buenas obras, dice, yo le ayudo al prójimo, al necesitado, dice, y le digo, ¿y cuál es el fin? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué usted hace eso? Dice, pues el fin es la gloria, dice, estar con Dios. Pues le digo, está usted equivocado, porque Dios ya decidió amarnos libremente de pura gracia. Y le leí lo que dice en el Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces Dios ya nos ha amado, envió a Jesús para perdonarnos, y en Jesús descargó la pena del pecado, ¿sí? Y por medio de Jesús nos salva también del poder del pecado, y un día nos va a salvar totalmente de la presencia del pecado. Y entonces y dice, ¿cuál es el propósito? Dice aquí, para conocerlo, dice, conocer a Dios, y así podemos obtener la vida eterna. Y sí, vamos a practicar las buenas obras, pero no para ser salvos, sino es al revés. Por cuanto ya hemos sido salvos, por cuanto ya hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces ahí mismo dice en Efesios 2:10, acompáñenme a leerlo. Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10. Si no por obras, dice, para que nadie se gloríe. ¿Sí? O sea, no por hacer muchas cosas, ¿sí? Vamos a alcanzar la salvación. Sino dice en el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces las buenas obras las practica el que ya es salvo, ¿sí? Somos salvos para hacer buenas obras, pero no hacemos buenas obras para ser salvos. ¿Sí? No sé si alcanza a entender esta expresión que parece similar, pero es diferente. ¿Sí? Levanten la mano los que sí alcanzaron a entender. Somos salvos para hacer buenas obras, ¿sí? Pero no hacemos buenas obras para ser salvos, ¿sí? Es para alcanzar la salvación, la gloria, o para estar con Dios. Amén. Entonces nos ponemos en pie y vamos a dar gracias a Dios por su palabra.